El cabrío maldito. El estado de Sonora, al igual que el resto de la República Mexicana, fue aposento de diversos pueblos indígenas, y se cree que desde ese entonces ha existido la creencia del cabrío maldito. Pero nuestra historia en sí no tiene muchos años, pues solo tenemos que remontarnos a hace algunos, cuando las poblaciones comenzaban a formarse como se encuentran en la actualidad. Al igual que en otras culturas del mundo, los pueblos indígenas llegaron a adorar tanto a los dioses del bien como a los del mal, y a muchos de ellos les ofrendaban incluso hasta vidas humanas. Sin embargo, esta historia todavía retumba como eco entre los pobladores más ancianos de Sonora, creando un verdadero sentimiento de impotencia en todos los que la llegamos a escuchar. Se dice que hace muchos años, cuando un temible brujo vivía en la zona desértica, intentó revivir a una de las deidades más terroríficas, que si bien ahora podríamos darle significado, diríamos que se trataba del mismo demonio. Entre su comunidad, habían muchas personas que se hacían a la idea de que la verdadera fortuna y ventura se obtenía a través de su adoración, motivo por el cual se creó una secta, por decirlo de alguna manera. Se reunían en cierta cueva para ofrendarle vidas humanas. El brujo, quien realizaba rituales satánicos, los había convencido de que lo mejor sería traerlo a la vida, y la única manera de hacerlo era a través de un rito en el que se necesitaban 13 niños, todos menores de 5 años, pero jamás les mencionó que después de ello habría que sacrificar más almas a fin de ir formando con los huesos de cada persona el cuerpo del maléfico ser. Y como último acto, debía sacrificar el alma de un bebé recién nacido, esto a fin de que el demonio despertara a la nueva vida. Como era de suponerse, los niños empezaron a desaparecer del pueblo, mientras que el brujo sacrificaba un enorme cabrío, al cual le arrancó la cabeza y las patas traseras. En la cueva colocó una tumba, y en ella la cabeza y las patas del animal, separadas como simulando que estuviera de pie. En cuanto los aldeanos adeptos a él le llevaron a los 13 niños, el brujo inició el ritual. Con la muerte de las 13 almas pudo traer del inframundo al espíritu del ser, pero faltaba darle un cuerpo físico y luego la vida eterna. Se dice que entre más niños eran sacrificados en la cueva, el brujo formaba con uno de sus huesos el cuerpo del demonio. Esto dejó de agradarles a sus seguidores, quienes consideraban que aquello era una verdadera matanza, más que un acto de sacrificio, pues haciendo cuentas, llevaban más de 100 almas puras. Al paso de los días, muchos de ellos fueron saliéndose, pero por temor no decían nada. Después de muchas muertes, el cuerpo del cabrío estaba casi completo. Solo faltaba un hueso y el alma del bebé. Cuando se completó el ciclo, el brujo advirtió que el recién nacido debía provenir de uno de ellos, pues eso era la señal de que los vivos deseaban traer de la muerte al demonio. Justamente, entre sus seguidores había 2 mujeres embarazadas, aunque claro, uno nacería primero, por lo que fijaron que ese sería el elegido. Las lunas pasaron, y cuando el niño nació, el brujo se preparó para concluir su ritual. Se cuenta que para entonces de la tumba salían quejidos y alaridos infernales que ya nadie soportaba, pues la mayoría de los seguidores ya estaban arrepentidos de tanta maldad. Así, la noche en que se llevaría a cabo el hechizo, por fin llegó. Todos se colocaron alrededor del cuerpo formado. Encima pusieron al recién nacido, aún con vida. El brujo les pidió que comenzaran a recitar unas palabras que él mismo les dio. Y se cuenta que conforme avanzaba el hechizo, el cuerpo comenzaba a moverse, al tiempo que se escuchaban más alaridos en la tumba. Y justo cuando el brujo iba a apuñalar al bebé, la madre corrió en su auxilio y apuñaló al hombre. Ella tomó al bebé en sus brazos y corrió hacia la entrada de la cueva, temiendo que el resto de los seguidores se le echaran encima. Pero esto no ocurrió, ya que todos deseaban irse y olvidarse del asunto. La cueva fue tapiada, y la historia quedó en el olvido hasta el día en que un arqueólogo llegó al lugar
Se había corrido la voz de que en la zona se encontraban vestigios humanos dignos de estudiarse, por lo que la cueva pronto estuvo expuesta a ser descubierta. El arqueólogo provenía de un país vecino, por lo que tuvo que mudarse temporalmente con su familia. En los hallazgos se encontraron algunos objetos que los niños de aquella época utilizaban para jugar, y una de las hijas se quedó con una pieza, creyendo que su padre no se daría cuenta de la pérdida. Al paso de los días, la niña comenzó a comportarse de modo extraño. Todos advertían que se trataba de un acto de rebeldía, pues quizás deseaba regresar a casa. Sin embargo, una de las ancianas del lugar advirtió que ella hablaba un dialecto, el cual había sido imposible de aprender, al menos en esos tiempos, ya que era tan viejo que ni siquiera ella conocía con exactitud, de modo que nadie podía habérselo enseñado. Con la reaparición del dialecto resurgió el temor de los pobladores, quienes comenzaron a oponerse a las excavaciones. Pero todo fue inútil, porque la cueva fue descubierta y con ella el cuerpo del maldito cabrío, lo que hasta la fecha se había mantenido como una simple leyenda. Mucho se ha especulado sobre lo que sucedió después. Por ello, hemos decidido dejar hasta aquí la historia, no sin antes mencionar que varias muertes sucedieron durante esos días, pero las autoridades las justificaron con algunas explicaciones médicas, peinando además la zona, pues aseguran que es área de avistamientos. Sin embargo, quienes estuvieron ahí aseguran que el espectro del brujo deambula con la terrible esperanza de que algún día pueda traer a la vida al cabrío infernal.